Queridos amigos, con ustedes, el Inquisidor nuevamente. Estamos aquí con una llamada telefónica al doctor Bernardo Zelaya. El doctor Zelaya es un abogado prominente en la ciudad de La Paz. Querido doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, querido Inquisidor. Gracias por haberme llamado para conversar. Teníamos una consulta que hacerle respecto al día de hoy. Hoy es lunes, corríjame, primero, ¿qué fecha hoy? 30 de marzo. Lunes 30 de marzo, octavo día de cuarentena absoluta en todo el territorio nacional. El día de hoy se tuvo que lamentar, como usted sabe, querido doctor, un caso lamentable en la ciudad de La Paz. Coméntenos al respecto, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la actuación del gobierno central y el municipio como tal en la continuidad y el protocolo que se debió haber llegado en este caso, ya que nos tienen hace 8 días en cuarentena absoluta y creo que una semana más en cuarentena parcial? Muchas gracias. A ver, querido Víctor Hugo, yo pienso que el antecedente, el acontecimiento de la muerte de una persona siempre es nefasto para toda la población y más aún en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero nos lleva a reflexionar profundamente sobre la forma en la que ha ocurrido y el desenlace de los acontecimientos. Básicamente, tú lo has señalado hace un momento, estamos 8 días formalmente en cuarentena. Soy de las personas que puede reconocer que lo he visto como una medida correcta, el adoptar una cuarentena a efectos de disminuir precisamente los decesos a causa de la enfermedad. Sin embargo, la misma medida carece de función. En estos momentos Se le cortó, nos encontramos con una tasa de mortalidad conforme los datos oficiales superior al 5%. Entonces, lo primero que nos hace cuestionar es si la medida es correcta o no conforme a los datos que nos están arrojando las autoridades. Lo segundo, y que es más lamentable, es que estamos ante la presencia de la comisión flagrante de un delito de orden público. ¿Cómo? Y vamos a ver si con la vehemencia que se ha perseguido a otras personas, en este momento actúan de igual manera las autoridades correspondientes. Dudo que el amenazar en estos momentos al alcalde de la ciudad de La Paz vaya a devolverle la vida al señor Sandoval. Sin embargo, el comunicado oficial que ha emitido el gobierno autónomo municipal de La Paz, en lugar de expiarlo de responsabilidad, lo hace al alcalde como primera autoridad del municipio de esta ciudad, como principal responsable. Y si tú me dices por qué, es de la misma lectura del comunicado. El comunicado pone en evidencia la ausencia de un protocolo correspondiente para tratar los casos de coronavirus en general y en específico en el caso de las personas que tienen complicaciones. La respuesta está básicamente en el punto 5 y en el punto 9, cuando se puede percibir fácilmente la carencia de un procedimiento o protocolo específico para el caso de los pacientes internados. De nada sirve ahora acusar a los médicos privados cuando las autoridades responsables no han previsto un procedimiento específico. Cuando usted se refiere, doctor, a que no se cumplieron protocolo, o peor aún, corrígame si entendí lo que usted me dijo, no existe un protocolo definido, explíquenos un poco más respecto de eso, específicamente a lo que usted está hablando sobre la carencia de un protocolo o el no seguimiento de un protocolo. Excelente. No existe un protocolo. Y las autoridades pueden decir lo que quieran, pero las evidencias son otras. Y se puede demostrar fácilmente esto con el caso del señor Sandoval, pese al luto que tiene la familia en estos momentos. El momento que se lo saca de la clínica del sur para llevarlo al hospital de La Portada, que vendría a ser un centro para enfermos con COVID-19,
Se supone que el centro está suficientemente adecuado, a diferencia del cual él estaba, es decir, la Clínica del Sur, para poder ser tratado de la mejor manera y poder llegar a una recuperación. En el comunicado que emite el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se evidencia en el punto 5 que ellos tienen el reconocimiento que el Hospital de la Portada no contaba con las facilidades necesarias o mínimas con las cuales debe de contar un hospital de tercer nivel. El informe que presenta el municipio, doctor, lo interrumpo un segundo, el informe que presenta el municipio aduce el conocimiento de la incapacidad de ese centro médico que usted está mencionando. Exactamente. En realidad es el flagrante reconocimiento a la prueba me remito. Que por parte de las autoridades se llevó a un enfermo, sin importar el grado en el cual estaba en ese momento, que se lo sacó de la Clínica del Sur para de manera posterior trasladarlo al Hospital de la Portada. Existe el reconocimiento de que se lo llevó a un hospital que no tenía las condiciones necesarias para tratar a enfermos de estas características. Más grave aún es que el momento que se complica la situación, buscan en los familiares y en comunicación con los familiares si ellos efectivamente podían llevarlo a un hospital de tercer nivel o clínica privada. Doctor, nuevamente nuevamente lo interrumpo brevemente. Expiar. Brevemente. Usted me está diciendo de que ellos cuando no podían consultar a los familiares. A eso quería llegar. Eso demuestra la ausencia de protocolo. Claro, porque no pueden consultar a los familiares para que se los lleve a una clínica privada. O sea, cuando el paciente da positivo, a mi criterio, obviamente yo no soy médico, no soy abogado como usted, cuando el cliente da positivo y entra en una etapa posterior, digamos, a considerable o afectación media, ya debería, después de tanto tiempo que se está preparando el Estado, los municipios, los hospitales, ya debería saberse qué hacer. Entonces usted me dice que el municipio y las autoridades de salud le preguntan a los familiares, siendo que ya el paciente en teoría le pertenece al Estado. O sea, el Estado ahora ha sacado $1.000 millones del Banco Central y es para atender a la gente. ¿Cómo lo ve? Esto yo te lo voy a decir de la forma más cruda posible o más entendible. Por favor, doctor. En este momento existen personas que han cometido delitos de orden público como homicidio culposo, incumplimiento de deberes, malversación y otros. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona está enferma de estas características, el país está paralizado, la economía está sufriendo a causa de una enfermedad de estas características, no es posible que entren en un diálogo con la familia y es más, se trate de culpar a hospitales privados, a clínicas privadas por no recibirlo. Se supone que existe todo un protocolo paso a paso que debe de seguirse independientemente de quién sea el paciente, es decir, si tenga dinero o no, e independientemente de su estado. Es decir, nosotros no podemos prever que el paciente se va a recuperar en condiciones óptimas y no saber qué hacer si es que el paciente tiene una complicación. En este caso, en el punto 9, se reconoce que no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque empiezan a consultar sobre la aceptación primero a centros hospitalarios privados y de forma posterior a un centro hospitalario público. Doctor, una pregunta. Entonces, esto los hace responsables. Doctor, una pregunta. Al haber un decreto de excepción de emergencia sanitaria, ¿el Estado tiene que preguntar a la clínica o puede absolutamente con todos los poderes que la ley le otorga hacer uso y abuso de las instalaciones? Primero, no existe eso. Existe obviamente reglamentación especial para cualquier norma y yo soy ferviente creyente del principio de legalidad, es decir, que a las personas no se la puede obligar más allá de lo que esté establecido en la norma. Primero. Segundo, sí existe una situación de excepción con respecto al libre tránsito de las personas y demás, en cuanto a lo que es el caso fortuito y fuerza mayor, que están contemplados de igual manera en el decreto. Efectivamente, existe una negligencia por parte de un personero de salud que no quiera recibir a un médico si es que está obligado.
Más por el contrario, nosotros entendemos que este periodo de cuarentena ha sido establecido precisamente para que se pueda utilizar, ya sea hospitales privados o hospitales públicos, que el Estado ya haya previsto en caso de las complicaciones que han surgido, con este caso con el señor Sandoval. Entonces no podemos nosotros aducir desconocimiento de la realidad que nos ha llevado a encontrarnos, obviamente, en un estado de cuarentena como nos encontramos. Doctor, una pregunta, dos preguntas. No sirve la medida. Doctor, dos preguntas. La primera, en el reclamo público que hace la hermana del occiso, lamentablemente la persona que ha muerto, indica que constantemente le pedían que ellos vayan a comprar su máscara, que compren su manguera, que compren su suero, que compren esto y el otro, como lo hemos visto en la medicina pública de Bolivia constantemente hace mucho tiempo. Entonces, la primera es, ¿será que un estado de excepción como el que estamos viviendo y todo el mundo se está preparando para una pandemia del coronavirus, se le tiene que pedir al paciente en una ciudad donde no se puede transitar, vaya a comprarme sus mascarillas? Esa es la primera pregunta. O sea, estamos hablando de que no hay muchos casos, y al primer caso que es público como este, estamos viendo estas arbitrariedades. Y la segunda pregunta, para cerrar este lamentable, voy a hacerle tres preguntas. La segunda pregunta: ¿quién cree usted que sería el directo responsable, como usted mencionó anteriormente, penal? Y la tercera pregunta para cerrar, ¿no? ¿Cómo la ve la proporción de muertos, de mortalidad del virus comparado con otros países, siendo que estamos preparándonos más tiempo que los otros países? Entonces, concluyendo, la primera pregunta: ¿qué opina usted que en este primer caso manden al paciente a comprarse su mascarilla? Segundo lugar, ¿a quién usted atribuye la responsabilidad penal de este caso terrible? Y tercero, ¿cómo lo ve el país en las proporciones de mortalidad comparado con otros países que en teoría estarían menos preparados, están menos tiempo y son mucho más grandes que nosotros? Ya, perfecto. A ver, con respecto a la primera pregunta, esa es otra de las pruebas de la carencia o ausencia de un protocolo. Es decir, que una persona tenga que recurrir a sus propios medios en una situación difícil, puesto que no estamos viviendo en un estado de excepción propiamente conforme lo establece la norma, la Constitución Política del Estado, pero sí estamos en un estado de emergencia, como lo han catalogado obviamente las distintas autoridades. El hecho que una persona tenga que conseguir sus propios insumos u otro, obviamente nos demuestra un flagrante incumplimiento de deberes de los encargados en las distintas instancias, y eso va a responder obviamente a la pregunta número 2. La pregunta número 2, con respecto a la participación, yo busco como participante de este delito, como de homicidio culposo, al alcalde Revilla, puesto de que él representa al municipio. Efectivamente tendrá la responsabilidad para ser interpelado el mismo ministro de Salud, ya que no puede ser de que entidades o instituciones que dependan de él, como el CEDES y otras, no tengan un protocolo establecido, o peor aún, no lo apliquen si es que hubiese el protocolo. Dudo que lo haya, porque el momento que existe un protocolo solo queda una opción, que es cumplirla. Y con respecto a los números, que es la tercera pregunta, es sumamente sencillo y triste para nuestra región. Es decir, en Chile, estaba comentando más temprano, que están con 0,003% de mortalidad. O sea, 3 cada 1000. Eso es lo que te puedo decir, 0,03. Mientras que en Bolivia estaríamos oficialmente, de acuerdo a los datos que se nos han entregado, puesto que yo no puedo especular a que existen más o menos, arriba del 5%. O sea, en Chile 3 de cada 1000 y en Bolivia 5 de cada 100. Exactamente. Bueno, en realidad es más de 5, ¿no? Ahora, entonces, nosotros estamos en cuarentena absoluta. Los números a nosotros nos destrozan, puesto que en estos casos, yo entiendo la medida de la cuarentena, la respeto y la apoyo en una tesis, bajo una tesis, que el sistema de medicina en nuestro país no es eficiente
pero que es bueno o que en última instancia puede servir. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema que no colapse, cual es el caso de Italia y España, puede dar los resultados esperados por la población. Eso es lo que yo entiendo en la medida adoptada de la cuarentena. Es decir, han reconocido que ante un colapso esto va a ser una desgracia. Sin embargo, cuando tenemos 100 casos a nivel nacional, bueno, menos de 100 casos, ¿cómo puede hablarse o cómo puede justificarse que el sistema estaría colapsando? Ese no puede ser un justificativo de ninguna manera. Son 100 casos a nivel nacional. Entonces, no es el justificativo que tiene Italia para haber llegado a un 11% el día de hoy, o una España que está por encima del 8%. Como Bolivia tiene una tasa de mortalidad de más del 5%, cuando efectivamente tiene solo 100 casos. Es realmente preocupante. Incluso Brasil, que no ha tomado medida alguna de cuidado, tiene menos del 4%, menos del 3% y con miles de infectados. Es decir, le haría bien al gobierno mostrar que existen 4.000 infectados y que solamente están muriendo 2, 3, 6. Pero no es posible que muestre que hay 100 infectados y están muriendo de los 100, 5. Miércolina. Querido doctor, no es posible. Querido doctor, le agradecemos su llamada, le agradecemos su comunicación, de que haya tenido la valentía. Lo llamé porque vi en Twitter que usted efectivamente alegaba responsabilidad penal sobre las autoridades municipales de su departamento. Esperemos de que esto sea simplemente una pesadilla y que nuestro gobierno pueda reaccionar de manera rápida para corregir este porcentaje tan alto. Si bien el índice de enfermos es bajo, 100 personas todavía es poco para nuestro país, pero el índice de muertos respecto a esas 100 personas es altísimo. Queridos amigos, nos despedimos. Le agradecemos nuevamente al doctor Zelaya por habernos ilustrado con su conocimiento. Me despido, no sin antes hacerle acuerdo que Bolivia es un país, una patria, una gran nación. Ahí abajo, cerca de ese cuadrito, hay un botón suscribirse. No se olviden suscribirse, por favor, se les agradece. Un abrazo.